Ricardo Silvero, ¿cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez te saluda. Buen día, Carlos Martínez, a tu audiencia también. Un saludo para dos cosas, Ricardo. Fíjate que estamos llegando a septiembre. ¿El dólar va a seguir subiendo? Y si sigue subiendo, ¿cómo nos impacta? Bueno, el dólar norteamericano, como cualquier divisa, es como una mercadería. Cuando abunda mucho en plaza, baja de precio o baja de valor. Y si escasea, aumenta de valor, ¿verdad? Pero resulta que tiene que estar en relación con otra cosa para poder decir si eso está más caro o más barato. Y la otra moneda con la que la comparamos aquí en Paraguay es obviamente guaraní, ¿verdad? En la pizarra tenemos anotado ahora el dólar a 4.500 guaraníes. Esa es la cotización nominal, ¿verdad? Si esa cotización aumenta mucho, y bueno, esa va a ser buena noticia para los exportadores y va a ser mala noticia para los importadores. Y viceversa. Si esa cotización baja, por ejemplo, a 4.300, es buena noticia para los importadores y mala noticia para los exportadores. También hay que analizar, Carlos Martini, la deuda que uno tiene en dólares norteamericanos. Si es el Estado, cuanto más fuerte es el guaraní, mejor para, por ejemplo, Petropar, que tiene que pagar su compra de combustibles en dólares, y para el Estado, que tiene que pagar su deuda externa conforme vaya venciendo, ¿verdad? Pero eso vale también para los consumidores internos de créditos a plazo en dólares para comprar, por ejemplo, vehículos. Si el guaraní baja de 4.500 a 4.200, es buena noticia para los que tienen que ganar en guaraníes para pagar esos dólares, ¿verdad? Es decir, siempre hay un sector beneficiado y otro perjudicado con cualquier cotización que tenga el dólar norteamericano en cualquier país de Sudamérica, también en Paraguay. Y la articulación de esa cotización, o sea, cómo se llega a ese nivel tan alto o a ese nivel tan bajo, eso depende de muchos factores importantes, Carlos Martini. El primer factor a considerar es que la economía norteamericana, que es la más poderosa del mundo, se está consolidando en su crecimiento. Hasta el año pasado teníamos dudas de que ese crecimiento económico en los Estados Unidos fuese a estabilizarse. Sí, no solamente se estabilizó, sino que se consolidó. Es decir, hay indicadores de que hablan de que la recuperación económica norteamericana está por muy buen camino y que va a ir tomando sendas cada vez más altas. Y cuando es así, el dólar norteamericano, que responde obviamente a la economía norteamericana, se fortalece también. Pero aparte de eso, hay una institución muy importante en los Estados Unidos que es la Banca Central Norteamericana, conocida por sus siglas FED, que ya ha anunciado a través de varios bancos centrales de los diversos estados de los Estados Unidos y que en conjunto forman el FED, ya han anunciado de que las tasas rectoras de interés en la economía norteamericana, también conocidas como prime rate, que significaría algo así como la tasa preferencial de créditos para los clientes importantes, ya van a ir aumentando esas tasas, porque el Banco Central Norteamericano, que es un banco federal, es decir, reúne a todos los estados, ese Banco Central está diciendo que la economía norteamericana no necesita ser estimulada más con tasas bajas de interés. Si se dan entonces esos tres factores que son contundentes, economía norteamericana crece fuertemente. El Banco Central Norteamericano dice que va a sacar del mercado el estímulo de bajas tasas de interés y simultáneamente se fortalece el dólar norteamericano. Toda Sudamérica sufre de devaluación en sus monedas, tanto real. El peso argentino desde luego está hecho un desastre, ¿no? Pero el real y el guaraní sufren las mismas consecuencias. Así que, desde esa óptica hay que contraponer para calcular el valor de la divisa solamente ya el desempeño local de la economía. Y justamente en ese aspecto tenemos aquí buenas noticias. La economía está creciendo a un nivel que puede llegar a superar incluso el crecimiento récord del año 2010, a pesar de que hay sectores muy perjudicados por el gigantesco
contrabando de productos argentinos a Paraguay, pero también por las enormes importaciones legales de productos argentinos que cuestan literalmente la mitad del precio normal. Bueno, a pesar del daño enorme que se produjo en nuestra economía por el desastre cambiario argentino, el resto de la economía está vigoroso en nuestro país, y desde esa óptica, economía vigorosa paraguaya versus economía vigorosa norteamericana más o menos se neutralizan. Entonces lo que hay que ver es qué pasa con la economía brasileña. Si la economía brasileña está pasando por un buen momento, eso puede ser una noticia interesante para nosotros los que calculamos el valor de la divisa. Pero habiendo considerado todo eso, Carlos Martini, para no alargar mucho, como la economía brasileña está pasando por un momento regular nomás, o sea, no está bien que digamos, su crecimiento económico ha bajado mucho, pero sigue creciendo, tienen riesgos de inflación en Brasil, y aparte de eso su moneda se está devaluando más fuertemente de lo que se pensaba ante el dólar norteamericano. En esas circunstancias yo creo que se puede decir que en los próximos días y semanas el dólar en la pizarra de las casas de cambio y de los bancos va a permanecer más o menos en torno a 4.500 guaraníes por unidad. Entiendo. Con lo que está diciendo, quiere decir, con lo que está diciendo, que para la gente que, por ejemplo, quiera invertir en dólares en estos meses que quedan, ¿es beneficioso o no, Ricardo? Es siempre un riesgo, Carlos Martini, pero lo que está clarísimo es que la economía norteamericana se recuperó y se consolidó. O sea, ya no hay riesgos de que vaya hacia atrás. Lo que está seguro ya es que la banca central norteamericana anunció que va a sacar las tasas muy bajas de interés del mercado, lo que significa que van a aumentar las tasas en los Estados Unidos, con eso aumenta el dólar. Pero eso es solamente un análisis económico, Carlos Martini, y la economía se deja influir también por la situación política en general y por las guerras en particular en las que se involucra a los Estados Unidos. Y justamente en estos días nos hemos dado un susto mayúsculo, porque las noticias que escuchábamos el martes y el miércoles de esta semana en la radio, la televisión y en los medios de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia, es que iban a entrar en guerra inminente con Siria. En estos días, decían, incluso apuntaban ya este fin de semana un ataque militar selectivo al gobierno de Assad. Eso hizo que todas las bolsas del mundo cayeran y que el dólar se debilitara un poco. Pero solo por unos pocos días, porque ayer te habrás enterado, Carlos Martini, que la Cámara de los Lores, es decir, el Parlamento en Inglaterra, le desautorizó a Cameron, el primer ministro británico, a entrar en ninguna clase de guerra a corto plazo en Siria. Con lo cual, el retiro de Inglaterra del sector de los países belicistas en el cercano oriente hace que Obama también tenga que pensar dos veces si interviene o no en esa guerra, aparte de que en estos días los republicanos, es decir, el partido opositor al partido demócrata de Obama, dijeron también claramente, igual que los congresistas en Londres, le dijeron a Obama: usted no da un solo paso más sin que nosotros le hayamos autorizado. Bueno, en esas condiciones, si no entra en una guerra alocada Obama en Siria, es muy probable que el dólar permanezca estable en la pizarra. Aquí en Asunción nosotros tenemos localmente buenas noticias, así que yo diría que en estos días de volatilidad sobre decisiones políticas de cara a una intervención militar a Siria, mejor no nos aventuramos en endeudamientos en dólares. Claro. Mejor no endeudarse en dólares. Y finalmente queda esta reflexión tuya. El dólar, la tendencia es que se fortalece y por lo tanto, me pregunta la gente, el que cuando compremos productos importados del exterior, ¿eso sería más caro? Así como están las cosas hoy en día, vale la pena ir, para poner un ejemplo claro, de vacaciones a la Argentina, pero hay que llevar dinero en efectivo, porque entrar en el régimen bancario es una incautación del 40% del valor de la divisa que uno lleva. Así como están las cosas, vale la pena pasar vacaciones en Brasil. Si de lo que se trata es de endeudarse en dólares para la compra de un vehículo caro, por ejemplo, por $40,000, la gente tiene que saber que es un pequeño riesgo el que está dentro,
porque no sabemos cómo va a comportarse ni la divisa norteamericana ni el real brasileño, que son los que más influyen en el guaraní, si es que Estados Unidos, a pesar de todas las restricciones, ataca militarmente a Siria. Ese es el imponderable que tenemos en este momento y por eso soy tan cauto en la formulación de un pronóstico, Carlos Martínez. Sin ninguna... Ricardo, como siempre, muy amable, un gran saludo. Ha sido un gusto, ¿eh? Igualmente.